Antes de dar inicio con el contenido de Samuelson, sería bueno realizar un breve repaso sobre la nomenclatura que él va a utilizar. Ya que Samuelson busca una teoría general, las funciones que él va a utilizar solo serán expresadas sin revelar de manera explícita la relación entre las variables involucradas. Habiendo aclarado esto, demos inicio al análisis. Entonces, en la parte izquierda de la pantalla vamos a tener el ejemplo de la forma específica y un ejemplo de la nomenclatura de la forma general, y vamos a aprender a derivarlas de esa manera. El primer ejemplo, el más simple, tenemos que la función es y igual a 2x al cubo. Si nosotros deseamos expresarlo de manera general, simplemente expresamos que es una función f que depende de x. Ahora, si nosotros derivamos la función específica, la cual la vamos a rotular como y', esto es igual a 6x al cuadrado. Recordemos que el exponente baja a multiplicar con la constante y después se le resta la unidad. Ahora, ¿cómo podemos expresar una derivada? Simplemente estipulamos el cambio en la función entre el cambio en la variable. Como pueden observar ya, la forma general no es nada más que dejar planteado qué es lo que se está realizando. Pero la forma de expresarlo, si bien ahorita es simple, se va complejizando a manera que las funciones van cambiando. Tenemos el siguiente ejemplo entonces. ¿Qué pasa cuando tenemos la siguiente función? Ahora tenemos un binomio dentro de un paréntesis, el cual está elevado al cubo. Como podemos observar, o para manera de simplificar, lo que está dentro del paréntesis lo podemos definir como una función por sí misma, que en este caso le vamos a llamar g de x. Entonces, la función f ya no va a depender de x, sino que va a depender de g, y la podemos expresar como g al cubo. Recordemos que nada más lo que estamos haciendo es otorgándole una variable al contenido que está en el paréntesis. Esto para simplificar. Entonces, ¿cómo procederíamos nosotros a derivar tradicionalmente esta ecuación? El exponente del paréntesis baja a multiplicar, el paréntesis se mantiene intacto, se le resta un 1 al exponente del paréntesis y, como recordarán, se tiene que aplicar la regla de la cadena. ¿A qué se refiere a esto? Se refiere a que ahora tenemos que multiplicar esto por la derivada del binomio que está dentro del paréntesis. En este caso es 6x cuadrado más 2x. Ahora, ¿cómo podemos expresar esto de una manera general? Antes de pasar a eso, si se fijan, lo que está subrayado con azul no es nada más que lo que hemos denominado como la función g. Y lo que está subrayado con celeste consiste en la derivada de la función f con respecto a g. Y lo que está en amarillo no es nada más que la derivada de g con respecto a x. Entonces, si nosotros buscamos expresarlo esto de manera general, decimos que el cambio de la función f cuando cambia a x, hay que tener cuidado porque estamos buscando el cambio de la función x cuando cambia, estamos buscando el cambio de la función f cuando cambia x, no cuando cambia g. Esto se va a dar, va a ser igual a el cambio de la función cuando cambia g multiplicado por el cambio de g cuando cambia x. Entonces, como pueden ver, en el primer ejemplo no era nada más que expresar la derivada. En el segundo ejemplo hay que expresarla también junto con la regla de la cadena. Esto es porque la variable también es una función que depende a la vez de otra variable. Ahora realicemos el mismo análisis pero con una función que tenga tres variables, es decir, dos variables independientes y una dependiente. En este caso será z igual a 2x al cubo más y al cuadrado. La expresión general es simplemente una función f que depende de x y y. La derivada, en este caso sería la derivada total porque ahora tenemos más variables, va a ser igual a la primera derivada parcial con respecto a x, es decir, derivamos con respecto a x, asumiendo que y es constante. En ese caso, y, la derivada de y es 0 y solo derivamos la parte de x.
y tenemos que multiplicar por el diferencial de x. A esto le vamos a sumar la derivada parcial con respecto a y, es decir, derivamos con respecto a y asumiendo que x es constante, por lo tanto la derivada de x es 0 y multiplicamos por el diferencial de y. Ahora, para ponerlo en forma general, simplemente expresamos que la derivada total de la función f es igual a la derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y. ¿Qué sucede si nosotros ahora complejizamos un poquito más la función? Vamos a utilizar la misma función, pero ahora vamos a decir que tanto x va a depender de otra variable. En este caso va a ser teta al cuadrado y y también va a depender de teta, solo que con una función diferente. Va a ser teta al cubo. Para expresarlo de manera general tenemos que la función f depende de x y y, pero a su vez x es una función g que depende de teta y y a su vez es una función h que depende de teta. Se utilizan diferentes nomenclaturas, diferentes letras para las funciones de x y y para decir de que son funciones diferentes. Entonces, en la forma específica, ¿cómo pasaríamos a derivar? Bueno, para poder simplificar, lo que podemos hacer es sustituir la x por teta al cuadrado y la y por teta al cubo. Entonces ahora ya tendríamos una función con una sola variable y podríamos pasar a derivar. Entonces, como habíamos visto anteriormente, esta derivada va a ser 6 por el paréntesis intacto, se le resta 1 a la unidad al exponente del paréntesis y se multiplica por la regla de la, bueno, y se aplica la regla de la cadena, es decir, se multiplica por la derivada que está dentro del paréntesis. A todo esto hay que sumarle el otro componente. Se baja el exponente, se multiplica por el paréntesis, se le resta la unidad al paréntesis, que en este caso queda 1, y se multiplica por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, antes de pasar a simplificar, es más, no quiero operar todas las variables tetas, no vamos a hacer la reducción de términos semejantes porque quiero identificar las partes para poder aplicar eso a la forma general. Teta al cuadrado, que está subrayado con azul, es x. Teta al cubo, que está subrayado con amarillo, es y. Si se pueden fijar, esta parte que se ha subrayado con celeste no es nada más que la derivada parcial de la función f con respecto a g. La que está con rosado es la derivada parcial con respecto, la derivada parcial de la función g con respecto a x. La parte naranjada es la derivada parcial de la función f con respecto a h. Y la derivada, y la parte que está en verde, la derivada parcial con respecto de la función h con respecto a teta. Es más, aquí hay que hacer una corrección. La parte que está subrayado en rosado es la derivada parcial de g con respecto a teta, no con respecto a x. Entonces, si yo quiero expresar esto de manera general, simplemente voy poniendo la nomenclatura que se ha puesto en color. Tengo la derivada parcial de la función f con respecto a teta es igual a la derivada parcial de la función con respecto a g. Ahora sí hacemos la corrección, multiplicado por la derivada parcial de g con respecto a teta, y a esto le vamos a sumar la derivada parcial de f con respecto a h, multiplicado por la regla de la cadena con la derivada parcial de h con respecto a teta. Ahora, también es válido expresarlo esto en términos de x y y, porque sabemos de que tanto g como h son x y y respectivamente. Entonces, para simplificar, lo podemos hacer de la siguiente manera. La derivada parcial de la función con respecto a x multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a teta más la derivada parcial con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a teta. Entonces, en resumen, esto es como la base para poder uno realizar las derivadas y expresarlas de manera general, es decir, sin conocer realmente la relación explícita entre las variables. Muy bien, entonces ahora pongamos a prueba lo que hemos aprendido hasta el momento. Supongamos que tenemos una función que depende de tres variables, x, y y z.
no conocemos la función, simplemente sabemos que esas son las variables independientes. Y nos dicen de que x a su vez es una función g que depende de lambda, un parámetro. Como podemos ver, g está con un superíndice del número 1. Esto es debido a que vamos a utilizar siempre la letra g para ejemplificar de que y también depende de lambda. Simplemente le ponemos a este un superíndice de 2 para decir que es una función diferente a g super 1. Esto es para evitar utilizar diferentes tipos de letras para hacer referencia a las funciones. Es otra manera de nomenclatura que también Samuelson utiliza. Entonces lo que está en el superíndice es el número de la función. Y esto a su vez decimos de que z depende de una función totalmente diferente a las anteriores, que también depende de lambda. Y nos piden que saquemos la primera derivada de f con respecto a lambda. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto? Esto sería igual a la derivada de f con respecto a x. No se olviden de aplicar regla de la cadena. Entonces vamos a multiplicar por la derivada de x con respecto a lambda. A esto hay que sumarle ahora la derivada parcial de la función con respecto a y. Aplicamos regla de la cadena, derivada parcial de y con respecto a lambda, y le sumamos la parte de la derivada parcial con respecto a z, aplicando regla de la cadena multiplicado por la derivada de z con respecto a lambda. Entonces, como ven, el propósito de este video era poder expresar las derivadas aplicando la regla de la cadena, aun cuando no conocemos la función en específico.